hoy vamos a hablar acerca del transporte de oxígeno. Nuestro grupo está integrado por Valentina Lituma, José Macías, Nicolás Márquez y mi persona, Verónica Muñoz. Transporte de oxígeno. Los vertebrados son organismos aerobios que utilizan el oxígeno y eliminan el dióxido de carbono. Al usar el O2 como sustrato metabólico, se generan especies reactivas de oxígeno ROS que dañan macromoléculas biológicas. Las hemoproteínas autoprotegen al organismo secuestrando y transportando oxígeno. Las principales son la hemoglobina y la mioglobina. La mioglobina la podemos encontrar en el músculo esquelético estriado, almacena el O2 y lo envía a las mitocondrias en el caso de necesitarlo. La hemoglobina la encontramos en los eritrocitos. Transporta el dióxido de carbono y el oxígeno entre pulmones y tejido periférico. Las propiedades del oxígeno se caracterizan porque la cantidad de oxígeno y la presión de O2 siempre va a ser proporcional. Sin embargo, en la sangre arterial encontramos una presión de O2 de 100 milímetros de mercurio y una concentración de O2 de 0,13 milimoles por litro. No es suficiente, por ello el oxígeno se almacena en los músculos en forma de complejo de hierro como hemoglobina y mioglobina. En cuanto a las características de las proteínas globinas, encontramos de que forman parte de una antigua familia de metaloproteínas que varían pero son similares en varios organismos. En cuanto a su pH es CD1, HISF8. La estructura secundaria se va a caracterizar porque está formada por el 75% de hélices alfa y con 8 segmentos que van a iniciar en la parte de N-terminal. La estructura terciaria se conforma por aminoácidos polares en la superficie, polares e hidrofóbicos en la parte externa y los hidrofóbicos en la parte externa de igual manera. Sin embargo, existen ciertas diferencias en las histidinas de las hélices F y en la hélice E. La hélice IsF8, los nitrógenos imidazólicos de la cadena lateral, se los encuentra lo bastante cerca para poder unirse al hierro, y en IsE7 pueden tener esta capacidad de estabilizar el oxígeno. En cuanto a la estructura del grupo prostético hemo, grupo hemo va a ser igual a la parte fijadora de oxígeno común entre hemoglobina y mioglobina. Es una molécula de porfirina unida a un hierro coordinado. Es hidrófoba y va a presentar una configuración plana. Por su parte, es un componente integral de las solo proteínas de globina durante la síntesis de los polipéptidos y confiere el color característico a las globinas, como por ejemplo observamos en la parte de las carnes, de que siempre va a cambiar esta coloración. Rojo vivo vamos a presentar una oximioglobina y un rojo púrpura podemos encontrar una deoximioglobina. Por su parte, la mioglobina, al reservar oxígeno, distintos organismos disponen del mismo, en especial la mitocondria, para poder realizar un proceso oxidativo, como se observa en esta ecuación. La mioglobina más oxígeno viene a formar una reacción reversible. La curva de saturación del oxígeno está formada por una fracción de saturación de oxígeno, por una presión de oxígeno y por un P50 que vendría a implicar un valor de Y en 0,5, es decir, que están saturados a la mitad de los lugares de fijación. El valor de P50 refleja una elevada afinidad por el oxígeno. En adición a eso, la mioglobina se satura fácilmente con el oxígeno que viene de la sangre. El oxígeno se consume por el metabolismo aerobio y la mioglobina entrega el oxígeno a las mitocondrias. La mioglobina es un reservorio de oxígeno. Como dato adicional, la concentración alta de mioglobina se la puede representar como ejemplo en las ballenas. Interacciones de la hemoglobina con el oxígeno. La hemoglobina debe ser capaz de captar el oxígeno al ingresar en los alvéolos pulmonares durante la respiración y de liberarlo al medio extracelular a medida que los eritrocitos circulan a través de los capilares tisulares. Todo ello es posible mediante interacciones cooperativas entre subunidades de globina. Cuando la hemoglobina desoxigenada se oxigena, se produce cambios estructurales importantes en la molécula proteica, además de la coordinación del oxígeno con el hierro, de la nueva orientación de los átomos en la estructura del grupo hemo, cambio de posición de la histidina proximal y de la hélice F, da como consecuencia importantes reestructuraciones en la subunidad de la globina. La unión de los 4 anillos pirrólicos con la protoporfirina brinda cavidad al hierro en su núcleo, formando el grupo hemo. Sin embargo, el hierro debe encontrarse en su estado ferroso, permitiendo así la liberación de oxígeno, ya que el hierro férrico da lugar a la metahemoglobina.
La hemoglobina presenta una afinidad y fracción de saturación más compleja en comparación de la mioglobina, debido a sus múltiples lugares de fijación y cambios estructurales de unión del oxígeno. Por lo tanto, la ecuación de la curva de fracción-saturación de la hemoglobina debe ser la siguiente, donde n es igual al coeficiente de Hill, igual a 2.7, en HB del adulto, refleja una alta cooperatividad en la fijación del ligando. Si n es mayor a 1, la curva sigmoidea, si la cooperación es completa, n es igual al número de lugares de fijación, como se mencionó anteriormente, 4 en el caso de la hemoglobina. La fijación en un lugar favorece al máximo de fijación en otros lugares de la misma molécula. Ausencia de la cooperatividad con múltiples lugares de fijación n igual a 1, es decir, la fijación de una molécula de oxígeno nos incluirá sobre la fijación de otras moléculas. Las subunidades de la hemoglobina puede asumir dos conformaciones distintas con diferentes afinidades por el oxígeno. Estas dos conformaciones cuaternarias se conocen como estados T tenso y R relajado. En el estado T, las interacciones entre los heterodímeros son más fuertes. En el estado R estos enlaces no covalentes son más débiles. La afinidad por el oxígeno es más baja en el estado T y más alta en el estado R. En las interacciones no covalentes que caracterizan las conformaciones desoxigenada y oxigenada de la hemoglobina participan aproximadamente 30 aminoácidos. La presión parcial del oxígeno viene a dar el oxígeno disuelto, representando el 3% de toda la sangre arterial, por lo que el 97% restante va en la hemoglobina, en comparación al 7% del dióxido de carbono disuelto, el 23% de dióxido de carbono unido a la hemoglobina y finalmente el 70% es trasladado junto con el bicarbonato. A nivel tisular, tenemos un glóbulo rojo, el endotelio y el tejido. En el tejido encontramos una gran concentración de dióxido de carbono, que al ingresar al glóbulo rojo se une al agua formando bicarbonato más hidrogenión por acción de la anhidrasa carbónica. Al poseer una gran cantidad de hidrogeniones, influenciarán en la separación de la hemoglobina del oxígeno. Así, el oxígeno ingresará al tejido de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Tanto el 97% como el 3%, es decir, el que se encuentra unido a la hemoglobina, y el disuelto también. El CO2, que no se une a la anhidrasa carbónica, tendrá una acción en la hemoglobina, formando la carba-aminohemoglobina. En el pulmón, la gran cantidad de O2 aumenta su afinidad con la hemoglobina del interior del glóbulo rojo. Por lo tanto, la unión del O2 más la desoxihemoglobina nos da como resultado la gran oxihemoglobina, dando la liberación de un hidrogenión. Mientras se libera el cloro, ingresa el bicarbonato. Uniéndose con el hidrogenión y con la anhidrasa carbónica se forma el H2O más el CO2. La gran cantidad de CO2 se liberará. La curva de disociación o afinidad a la hemoglobina. La zona de carga y descarga rápida cuando se satura cerca del 90% en la pendiente rápida. Zona de carga de la meseta lenta cerca del 100%. No importa cuánto aumente la presión, siempre se va a mantener en el valor del 100%. Amortiguación del 60 al 80 milímetros de mercurio. Sigue cargando al 90%. La P50, que es igual a 27 milímetros de mercurio y se carga al 50%. Si la P50 se va a la derecha, hay menor afinidad, mientras que si la P50 se va a la izquierda, existe una mayor afinidad. Efecto Bohr. Ocurre en los tejidos e implica una modificación de la curva de disociación de la hemoglobina. Es la modificación del CO2 y de la hemoglobina O2 en la oxihemoglobina. Si el CO2 aumenta mientras el O2 disminuye, aumento de temperatura y aumento del 2,3 bifosfato, tenemos una modificación de la hemoglobina perdiendo la afinidad y se libera oxígeno en la hemoglobina. Relacionando los temas con los casos clínicos, en un inicio tenemos un estudiante con espasmos musculares, mareos y dificultad respiratoria experimentando una hiperventilación tras un ejercicio intenso. Esta produce alcalosis respiratoria, reduciendo la cantidad de CO2 e hidrogeniones, permitiendo una mayor afinidad de la hemoglobina hacia el oxígeno. El tratamiento se produce después de respirar por 20 minutos en una bolsa de papel, para así poder evitar demasiado CO2 y reducir la ventilación. De esta manera se mejora el suministro de O2 a los tejidos y aumenta la liberación de este con la hemoglobina. En el siguiente caso, el mal de altura, tenemos cuando una persona asciende mucha altitud en pocas fracciones de tiempo. Los síntomas se presentan disnea, taquicardia, dolor de cabeza, náusea y trastorno del sueño. A los 4.000 metros, valores como la PO2 alveolar
Varía hasta los 50 milímetros de mercurio, así como la PO2 arterial que varía hasta los 45 milímetros de mercurio, provocando una disminución en la saturación de hemoglobina de tan solo el 80%. Los mecanismos de aclimatación del organismo para este mal se traducen en la hiperventilación, misma que causa disminución de la PCO2 alveolar y el aumento de la PO2 alveolar. Aumento del pH con incremento de afinidad de hemoglobina-oxígeno, además de un incremento en el 2,3-bifosfoglicerato para liberación de O2 y policitemia. El óxido nítrico y la hemoglobina. El óxido nítrico, conocido como factor relajante del endotelio, se sintetiza en células endoteliales y se almacena en la hemoglobina en forma de S-nitroso HB por medio de un proceso de S-nitrosilación. Este compuesto es muy sensible a la PO2 y se libera en bajas cantidades de esta, aportando en procesos como vasodilatación, hemostasia y expresión de moléculas de adhesión. La neuroglobulina, por su parte, es una globina presente en el sistema nervioso y endocrino. Tiene un valor de P50 en un intervalo de entre 1 a 7,5 milímetros de mercurio. Su unión con el oxígeno es monomérica dependiente del pH y cumple una función mediadora del oxígeno a las mitocondrias. Por su parte, la citoglobina es una globina presente en células fibroblásticas con un valor de P50 en el intervalo de 0,7 a 1,8 milímetros de mercurio. Su unión con el oxígeno es dimérica independiente del pH y cumple una función de aportar oxígeno para la hidroxilación de cadenas laterales. En cuanto a las variantes de la hemoglobina, tenemos que el más del 95% conforma la hemoglobina tipo A. La hemoglobina tipo A2 representa tan solo un 2% elevada en la alteración de beta-lacemia, mientras que la hemoglobina fetal se encuentra en fetos y recién nacidos. El valor del P50 de la hemoglobina fetal se encuentra en 19 milímetros de mercurio, mientras que la hemoglobina A se corresponde con 27 milímetros de mercurio. Esto genera una disminución de sensibilidad al 2,3-bifosfoglicerato que la hace a la hemoglobina fetal más afinada. Por lo tanto, esto se traduce en una mayor transferencia de O2 desde la hemoglobina A la hemoglobina fetal. La anemia falciforme, por su parte, es una alteración estructural del eritrocito, el cual reemplaza un aminoácido cargado por un residuo hidrofóbico. Aparece la hemoglobina S, la cual es poco soluble con una superficie hidrofóbica que genera polímeros distorsionando la morfología de los hematíes en forma de hoz. Estos no se desplazan libremente, por lo que bloquean el flujo sanguíneo provocando hemólisis. La crisis vaso-oclusiva, por su parte, es un trastorno más frecuente en pacientes con anemia falciforme. Su origen se relaciona con alteraciones en propiedades reológicas y hematológicas de los hematíes. Genera respuestas vasomotoras alteradas y dolores que se alivian con varios medicamentos. Las hemoglobinopatías, por su parte, son muchas mutaciones en las cadenas de la hemoglobina. No todas se manifiestan clínicamente, ya que estas tienen cambios en el ADN, más no en las proteínas. Se las denomina según su lugar de origen y se clasifican según su alteración estructural, el trastorno funcional y las consecuencias clínicas.